Bueno, vamos a poner pie, vamos a buscar Mateo capítulo 8, por favor. Mateo capítulo 8. Gloria al nombre de Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. El próximo domingo, hermano, vamos a estar en ayuno aquí en la iglesia. Oración, ayuno. Una vez más les recuerdo que por favor estén orando por Haití, porque el viaje de Haití va. La situación está bien terrible en Haití, no sé si han visto las noticias, la anarquía como está. Yo pues me preocupé, le comenté ya a los hermanos, pero va el viaje va como sea. Así que el Señor ponga su mano, que los ayude, hermano, y que los guarde, porque realmente está bien tremendo ese Haití como está en este momento. Bueno, Mateo 8, versículo 8 dice así, en el nombre de Jesús. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entre bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi siervo sanará. Te doy gracias por tu palabra en esta hora, Dios, y vengo rogando que seas tú poniendo palabra en mi boca para hablarle a tu pueblo, y que tu palabra sea hoy, Dios mío, un método de liberación para sus mentes, para sus pensamientos, para sus obras, y que tú les des entendimiento para que ellos puedan atesorarla y ponerla por obra, sabiendo que tu palabra no regresará vacía, sino que será prosperada y hará todo lo aquello para lo cual tú la enviaste. Yo bendigo sus vidas en esta hora, reprendo todo espíritu inmundo que quiera obrar en sus mentes, desato sus mentes en el nombre de Jesús, y te pido que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno de ellos, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse, hermano? Yo le puse este mensaje: oye y obedece su palabra. No sé si han escuchado, yo sé que lo han oído, acerca de la vida de Sansón, ¿verdad? Vaya conmigo a Jueces capítulo 13. Sansón, hermano, en medio de una época de decadencia, una época tremenda donde los enemigos siempre estaban sometiendo a Israel. Cuando el pueblo clamaba, dice, una de las cosas que me gusta a mí del libro de los Jueces es que cuando el pueblo sufría y era afligido y clamaban, dice que Dios les respondía y les enviaba un libertador. Dios nunca los desprotegió. Cuando digo nunca los desprotegió, era cuando ellos clamaban. Pero cuando ellos no clamaban y ellos hacían lo que ellos querían, Dios los desprotegía. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y quiero que eso lo pongan en su corazón, porque a veces creemos, es que Dios está conmigo, Dios está conmigo. No, no, no. Una cosa es que Dios haya dado promesa, que Dios haya dado su palabra, haya prometido bendición, y otra cosa es que Dios esté con nosotros. Y tenemos que tener cuidado. Por eso quiero que hoy prestes atención, porque realmente nuestro futuro no solo depende de Dios. No es que le estemos quitando poder y autoridad a Dios, es que Dios le ha dado al ser humano que pongamos nuestro futuro en sus manos, que es diferente. Y en el libro de Jueces, hermano, capítulo 13, cuando el ángel se le aparece a la mujer de Manoah, si no recuerdo mal, se llama Manoah, gloria a Dios, dice, vamos a empezar desde el capítulo 13, versículo 1. Y los hijos de Israel volvieron a hacer los malos ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su esposa era estéril, que nunca había dado a luz. Y el ángel del Señor apareció a esta mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y no has dado a luz, mas concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, le dice el ángel, escuche bien, ahora cuida que no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, porque aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo para Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de la mano de los filisteos. O sea, Dios le da una promesa a esta mujer. Era estéril, no había tenido hijos, pero muchas veces el hecho de que nosotros no recibamos lo que pedimos no significa que Dios no se acuerde, sino que Dios está esperando el momento oportuno para darnos lo que estamos pidiendo. Esta mujer era estéril. Ser estéril es una maldición, era una maldición también. ¿Por qué razón? No solamente porque era estéril. Recuérdese que en una familia, y en aquel tiempo sobre todo, se vivía, hermano, del fruto de la tierra. Una familia numerosa tenía gente para trabajar en la tierra, para cultivar la tierra. O sea que el producto iba a ser mayor. Vaya, podríamos decir que era hasta una familia pobre,
una familia que no era abundante en lo que es la economía, no material, el dinero como tal, sino en lo que es los víveres de la casa para mantenerse. Pero a causa de la aflicción, Dios había guardado a esta mujer estéril para un momento determinado bendecirla. Lo mismo pasó con Sara, lo mismo pasó con Rebeca y con Raquel. No se olviden de eso. Y cuando Dios le dice a esta mujer, vas a dar a luz un hijo, dice, pero cuídate de esto. No bebas sidra, no bebas del fruto de la vid, no vas a pasar navaja por su cabeza, no vas a comer cosas inmundas, porque este niño va a ser dedicado al Señor. Porque Dios va a hacer cosas grandes con este niño. Y así hace Dios con nosotros. A veces nos priva de ciertas cosas para que cuando nos las dé, las valoremos. Amén. Usted ve a una mujer que no puede tener hijos, o hoy en día se dice, bueno, la mujer es estéril. Bueno, pues también hay hombres que no pueden tener hijos, porque no dan hijos y punto. Pero una vez que tienen el hijo que tanto añoraban, hermano, lo cuidan, lo atienden, así como mi hermano Hugo, lo atienden, lo cuidan, lo apapachan ahí, hermano, le dan una atención como nadie, ¿verdad que sí? Sin embargo, usted se encuentra, no sé aquí, pero en mi país, usted ve a una mujer con una retragila de hijos y todo descalzo, metido en la basura, tirado por aquí, ni se enferman los muchachos. O sea, tiene tantos antibióticos, tantos parásitos que la enfermedad le cae. Pero como tiene tantos hijos, pues no lo cuidan como el que no tienen. Así nos pasa a nosotros muchas veces, que valoramos más cuando no tenemos y alcanzamos que cuando nos sobran las cosas. Bueno, sí, por aquí, bueno, sí, por allá, y no valoramos. Muchas veces Dios espera a que pasemos un poco de tristeza por lo que estamos pidiendo, para que cuando nos lo entregue, lo valoremos. Y eso es lo que yo quiero que usted hoy medite en su corazón. Tenga mucho cuidado, porque el hecho de que usted no haya recibido algo no significa que no lo va a recibir. Pero el problema no está, como decíamos la vez anterior, cómo se empieza, sino cómo se termina. Porque esto mismo que le pasó a ellos, le pasó a Salomón. Porque Salomón fue un hijo, hermano, a todo dar. El hijo de paz, se llama el nombre de Salomón, hijo de paz. Y sabe, Dios le dio sabiduría, Dios le dio riqueza, Dios le dio fama, Dios le dio de todo. Pero su final fue una desgracia. Fue una catástrofe. Claro, él fue un hombre de paz, tuvo un reino de esplendor, pero según dicen los últimos capítulos de la vida de Salomón, dice que él afligía al pueblo también. Por eso la gente pedía que le aflojaran la mano, porque parece que Salomón también tenía una mano dura. ¿Por qué les quiero decir esto? Hermano, persevere en las cosas del Señor. Crea en la palabra del Señor. Dios no se equivoca. Y para hacerlo reflexionar en esto, quiero una vez más que vaya a Romanos capítulo 15, versículo 4. Yo sé que todos se lo saben, pero quiero que usted lo lea. Para los que escriban, también ponga ahí 1 Corintios 6, 10, capítulo 10, versículo 6. No lo busque ahora, busque ahí Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Versículo 4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, escúcheme bien, fueron escritas para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, Dios quiere que agarremos esperanza con su palabra. No podría Dios pretender que tengamos esperanza si Él no fuera a guardar su palabra. Por lo tanto, como Dios vela por su palabra, como le dijo a Jeremías en el capítulo 1, y Dios cuida su palabra, y Dios se ha encargado en preservar su palabra hasta hoy, Dios quiere que tengamos consolación y tengamos esperanza en su palabra y por su palabra. No tenemos que creerla. Porque muchos dicen, bueno, es que yo no soy, es que yo no llego, es que yo no sé qué voy a hacer. Mi hermano, si tú crees la palabra, vas a ser como el centurión. Solamente di la palabra y mi siervo va a sanar. No soy digno que entre bajo mi techo, solamente di la palabra. Hay mucha gente que están padeciendo debilidades y situaciones en su vida, hermano, y yo te digo hoy, solo cree su palabra. Si Él dio su palabra es para que vivas por ella. Y si dijo que nos íbamos a juzgar, Dios no iba a juzgar por su palabra, hermano, ¿no va a cumplir su palabra? Ahora, mantén el paso en el caminar con Cristo. Mantén el paso, porque a veces los atajos nos traen problemas serios en la vida. Amén. Hay cosas que pasan que no sabemos por qué. Dios las permite, pero dice que Dios estaba detrás de eso. Por ejemplo, Sansón no cuidó el agradar a Dios.
Sansón era un hombre un poco desordenado, pero la Biblia dice que en ese desorden dice que Dios estaba detrás de ese desorden, porque lo que Dios estaba buscando era crear un conflicto para traerle salvación a su pueblo. Y eso está en el capítulo 14 de Jueces. Vamos allí. Capítulo 14 de Jueces, que no es para nosotros, pero vamos a traer la colación porque nos va a hablar. Dice el versículo, para que entiendan. 1. Descendiendo Sansón a Timnat, vio en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por esposa. Y su padre y la madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo tu pueblo para que tú vayas a tomar esposa de los filisteos incircuncisos. Eso era pecado en aquel tiempo. Y Sansón respondió a su padre: tómala para mí, porque esta agradó a mis ojos. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor, que él buscaba ocasión contra los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. O sea, que parecía que era una abominación y era un pecado para con el pueblo de Dios lo que estaba haciendo Sansón, pero Dios estaba provocando eso para poder someter a los filisteos. Hay cosas que Dios va a permitir en nuestra vida, quizás que para poder alcanzar algunas otras. Ahora, ¿se aplicaría esto en nuestra vida? Por supuesto que no, porque el Nuevo Testamento, que es la luz de la sombra del Antiguo Testamento, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero aquí me está enseñando que hay cosas que vamos a pasar en la vida que Dios la va a propiciar para nuestro bien y no para nuestro mal. Pero tengamos cuidado, porque cuando el ángel se le presentó a Manoah y a la mujer, porque a Manoah se le presentó después, le dijo: tu mujer va a guardar lo que le mandé, o también le vas a decir a Sansón lo que tiene que guardar. Y Dios nos está diciendo a nosotros: tienes la palabra, tienes que cuidarla y tienes que guardarla para que te vaya bien. Recordemos siempre cómo fue el final de Sansón, que por tener la boca muy suelta, la lengua muy suelta, le descubrió lo que no tenía que descubrirle a la mujer, el secreto que tenía. Le cortaron sus trenzas, lo ataron con grillos, lo pusieron a moler, lo amarraron en un palacio, en un lugar, hermano, le sacaron los ojos y murió como cualquier impío incircunciso también. No porque Dios quería que así fuera, sino porque él decidió morir así. Porque con no haber revelado el secreto que había en su corazón, quizás su vida hubiera sido más fructífera. Lo mismo que pasó con Salomón. Si él hubiera obedecido la palabra de Dios y hubiera tenido en su trono una copia del libro de la ley y meditaba en ella todos los días, sabría qué iba a hacer. Que no podía tomar muchas mujeres para sí, mucho dinero, mucha riqueza, no podía buscar caballos en Egipto, no podía amontonar para sí todo lo que amontonó. Se le partió su corazón, hermano, y se acabó la vida de Salomón. Empezó muy lindo con una presencia de Dios tremenda. Así hay muchos cristianos hoy en día que comienzan con tremenda presencia de Dios y terminan esclavizados por el mundo. Han habido muchas promesas sobre mi país. De Cuba, bueno, como lo pasó en Estados Unidos, que de Estados Unidos e Inglaterra salieron los misioneros a todas las partes del mundo. La mayor grandeza y riqueza del Evangelio ocurrió, hermano, en la época de la Reforma. Los ingleses, la Biblia King James americana, es la Biblia de Moody, las escrituras de Moody, de Livingstone, de Spurgeon, de Jonathan, hermano, Edward, de toda esa gente. Y salieron allá y había muchas promesas. Hay muchas promesas sobre Cuba, de que en Cuba saldrían muchos misioneros para las naciones. Sí, es verdad, se cumplió. Hombres y mujeres convertidos por Dios, con poder, con señales y milagros, que no las he visto todavía en mucha gente, hermano. Y cuando llegaron a las naciones, quedaron esclavos de la riqueza de las naciones, porque no prepararon bien su corazón. Por eso yo digo que el avivamiento de Cuba está ahora. Cuando llegue la prosperidad a Cuba, se va a acabar ese avivamiento, porque está visto y comprobado que cuando llega la prosperidad, la gente se afana tanto por la riqueza que echan a Dios al lado. Y tenemos que tener mucho cuidado, no terminemos como Sansón y como Salomón, que de nada le valió al final la riqueza ni el poder de Dios, porque no ha habido un hombre tan fuerte como Sansón, simplemente porque no atendió y obedeció la palabra que se le dio. Y lo mismo pasó con Jeroboam. Tenga cuidado, no se tenga que arrepentir después de las malas decisiones que tomaron los jóvenes. Escuchen bien. Yo conozco un caso de un muchachito que pagaron en su país como $8,000, lo trajeron para acá, y el muchachito a todo dar, imagínate, jovencito, un niñito prácticamente, yo creo que no llegaba ni 17, 18 años, y ahí estaba y trabajaba, y dinerito para acá y dinerito para allá.
Pues se le metió en la cabeza, no, yo voy a regresar para mi país. Hijo, ¿para qué tú vas a ir para tu país? No, yo quiero ir para mi país. Los hermanos míos, da tranquilo, mira, vamos a hacer las cosas aquí, echarle ganas, puedes llegar a hacer algo aquí en este país. No, yo me quiero ir para mi país. Bueno, pues el chiquito se le metió en la cabeza y se fue para su país. Llegó a su país y a las pocas semanas ya está. Mamá, yo quiero ir para Estados Unidos otra vez. Yo quiero que me lleven para allá otra vez. Los hermanos, yo quiero que me paguen. Pues no le van a pagar el pasaje, allá se va a quedar. Ahora está arrepentido de haber querido regresar para su país. Así nos pasa mucho. A veces Dios nos da los deseos del corazón y después estamos lamentándonos por lo que Dios nos dio. Tenemos que aprender a valorar lo que tenemos. ¿Estás tranquilo ahora? ¿Tienes paz ahora? ¿Tienes reposo? No lo pierdas porque se te puede ir fácil. Así que ten mucho cuidado con lo que tú quieras para tu vida. Ahora te voy a decir algo. Número uno, cree que Jesús es. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que la manifestación visible de Dios es Jesucristo. Hebreo dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Y primera de Timoteo 3:16, búsquemelo por favor, y hay quien que me lo lea. Primera de Timoteo 3:16, de Timoteo 3:16. Léamelo. Y tenemos que creer que Jesús es, porque por medio de Jesús llegó el Evangelio. Llegó la buena nueva, llegó la salvación y llegó el perdón de pecados. Si no estamos claros de Jesús, se acabó todo, se derrumbó todo. La fe se derrumbó ahí mismo. Amén. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, crucificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Perfecto. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. En las versiones más modernas dice: Él fue manifestado en carne. Bueno, ¿quién? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Dice Dios. O sea que Jesucristo es Dios. Es el Hijo del Padre, y por cuanto el Padre es Dios, es el Hijo de Dios. Y usted va a escuchar mucho debate acerca de la Trinidad y mucho debate acerca de la unicidad y mucho debate porque dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea que es un misterio. Puedes demostrarlo por la palabra, pero también puedes decirte: no, pues eso no es así. Bueno, aquí me dice que Dios se manifestó en carne, y el que se manifestó es Jesucristo, el Hijo de Dios. Tú tienes que creer que Jesús es Dios. Mire, desde que Cristo fue alzado al cielo, ha habido una guerra por todos los siglos solamente en contra de Jesucristo. Porque cuando logran atacar y derribar el argumento de que Jesús es Dios, ahí derriban todo la teología de la palabra del Señor. De ahí salen los arrianos, de ahí salen los gnósticos, de ahí salen muchísima gente con muchas teorías y muchas teologías, todas atacando solamente a Jesucristo. Porque ellos saben, el diablo sabe que la base de la fe está en Jesucristo. Amén. Fue el que vino, fue el que murió, fue el que resucitó, fue el que perdonó, fue el que tomó nuestro lugar. Y cuando lo atacan a él, te derriban todo. Ya en las versiones de hoy no hay ni Señor, ni Dios, ni divinidad ninguna. Por el contrario, Jesucristo es uno más. Usted no sabe que los últimos versículos de Marcos no aparecen en las Biblias modernas. Cuide su Biblia, porque de aquí a unos años usted no va a tener una Biblia que va con medio. Ya de aquí a unos años eso se va a perder ya. Por eso es lo importante de lo que hicieron los cristianos del Nuevo Testamento. Ellos se pasaban las escrituras de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. No para que le estuvieran traduciendo a cualquier lenguaje, sino al lenguaje que se le estaba predicando. No cambiando ideas, sino traduciendo palabra por palabra, para que no se cambiara la doctrina. Una vez que te cambia la doctrina, se acabó todo. ¿Sabes por qué están atacando los últimos versículos de Marcos? Porque según los teólogos de hoy, el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Es falso, fue el de Mateo. Y por el evangelio de Marcos, Mateo y Lucas y Juan escribieron entonces el evangelio de Lucas, de Mateo. Pero cuando ellos te dicen a ti que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, y tú dices: ah, bueno, no lo sabía, y dices: sí, pero los últimos versículos son espurios, van a decir: bueno, entonces Jesús no resucitó, porque en los últimos versículos donde está que Jesucristo había resucitado. Entonces Jesucristo fue un mito.
Y Mateo, bueno, escribió más o menos lo que le pareció. Y Lucas, pues también investigó un poquito. Pero el primero fue Marcos. Y al quitarle, sobre todo en la Nueva Versión Internacional y en la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, no aparecen esos versículos. Por lo tanto, si no hay resurrección, hermano, para vacilar todo el mundo ya, para allá afuera, cerveza, ron, bachata y discoteca para todo el mundo ya. No hay resurrección, hermano. Es por gusto que estemos en la iglesia. Eso es lo que ellos quieren que tú creas, que no hay resurrección de muertos. Porque la clave del Evangelio es resurrección de los muertos a Cristo Jesús. Y lo hizo Jesucristo. Y si no creemos que Jesús es, hermano, nuestra fe se acabó. Bendito sea el nombre de Jesús. No solamente tienes que creer que Jesús es, sino que tienes que creer la palabra. Cuando tú crees que Jesús es, Jesucristo es la palabra. O también tienes que creer en la palabra. Que fue lo que se le dijo al ángel y se le dijo a la mujer de Manoa. Ok, vas a tener un hijo, pero cuídate de esto y de esto. Fue lo que se le dijo a Jeroboam. Te voy a engrandecer, te voy a dar una casa firme, te voy a establecer como lo hice con David, pero cuídate de guardar la palabra. Entonces la duda llegó a su corazón, se le acabó la vida. ¿Tú quieres tener prosperidad en tu vida? Hermano, todo lleva un sacrificio. Todo lleva un sacrificio. No es lo mismo estar en una oficina con una calculadora o con una computadora y ganar 50 o 60 dólares la hora o 100 dólares la hora como un médico. Pero ese médico tuvo que quemarse las pestañas. Tuvo que dejar de ir a fiestas, tuvo que dejar de ir a comer a un restaurante, tuvo que dejar de andar con los amiguitos, hasta con la familia, para estar estudiando y estudiando. Mira los espejuelos que tiene la Vanessa. Por lo general, hay una enfermedad que es miopía y eso, pero mucho estudio también te come la vista. Entonces, es bueno llegar a 50, a 40, a 30 años, y hermanos jovencitos, hermanos con 20 y pico, 30 años, los ves vestidos de salir en una oficina, mandando para acá o para allá, o con un casco. Mandando la construcción, tú esto, tú aquello, tú lo otro, pero lo que no es fácil es pasar lo que ellos pasaron para llegar allí. Todo tiene un sacrificio en la vida, pues en Cristo también hay un sacrificio que pagar. La salvación es gracia de Dios, pero las bendiciones que tenemos aquí nos toca a nosotros permanecer también en ellas. Bendito Dios. Juan 11:40. Tienes que creer la palabra y tienes que creer a Jesucristo también. Juan 11:40. Dice la Escritura. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No podemos tener una fe para creer y ver la gloria de Dios si no creemos que Jesucristo es también. Porque quien lo dijo es Jesucristo. Y cuando se murió Lázaro y estaba 4 días muerto, que ya tenía mal olor y estaba pudriéndose, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, para creer que Dios lo puede hacer, hay que creer que Él es primero que todo. Y cuando tú sabes que Él es primero que todo, tú vas a creer a su palabra. Y cuando el tiempo pasa, tú vas a decir, tranquilo, mijo, está bien lo que tú digas. El problema está en que yo he creído su palabra, he visto su palabra y he vivido su palabra, porque he visto que Dios me ha respondido. Que es muy diferente a hablar la palabra a vivir la palabra. Porque cuando tú hablas la palabra y llega el problema, hay que salir a buscar a ver a quién me ayuda. Pero cuando tú crees la palabra y tú sabes quién es Jesús, usted se va a ir tranquilo que esto va a pasar. ¿Cómo? Va a pasar. Él dijo que el que firma su casa sobre la roca, cuando venga el viento, cuando venga el río y cuando venga la lluvia, la casa va a permanecer. Así que aquí no va a pasar eso que tú me estás diciendo. Tenemos que aprender a creer su palabra para no terminar como Salomón. Para no terminar como lo hizo Sansón y para no dudar como lo hizo Jeroboam. Y lo perdió todo. Las promesas no se cumplieron, se iban a cumplir todas, pero había una condición. Tú haces y yo hago, es por lo que dijo el Señor. Así dijo Dios. Es que alguien me va a sacar. ¿Quién te dijo que Dios te va a sacar si tú fuiste el que te metiste en eso? Ah, te volviste a Dios, si Dios te va a ayudar, pues no te va a sacar. Tú vas a tener que atravesar por ahí para allá con Dios, pues no te va a sacar de ahí. Y si no, díganmelo ustedes, como digo yo siempre, una jovencita, 13, 14 años, engatusada, los padres estaban en la bobería, no la cuidaron bien, salió embarazada, cristiana en la familia, 2, 3 hijos, y Dios la sacó. No, Dios la va a ayudar a criar los hijos, pero no le va a quitar los hijos para que siga jovencita como una quinceañera. Va a tener que pasar su proceso. Ah, con Dios, pero no es lo que Dios quería. Dios quería que terminara su vida y la terminara bien. Solo que ella decidió hacer lo que le dio la gana. Lo mismo los hombres. Porque los hombres se la pasan haciendo hijos y se la pasan haciendo lo que le da la gana. Y cuando están viejos quiere que lo ayuden los hijos. No, mijo.
Tú te la pasaste haciendo hijos, pero nunca cuidaste a tus hijos. Ahora arréglatela como tú puedas. Arréglatela ahora. Porque yo conozco jóvenes y conozco gente que nunca conocieron a los padres. Y ahora están pasando 4 horas de hambre y mis hijos no me atienden. ¿Los atendiste tú cuando tuvieron ellos con problemas? Pues ahora te quedas solito. Y por misericordia de Dios, algunos hijos se convierten al Señor, Dios les toca el corazón y los ayudan. No porque lo merezcan, sino porque Dios está en su corazón. Pues no lo merecen. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Isaías 48. Tenemos que aprender a creer la palabra y a vivir la palabra. Cuando usted esté en problema, no le agarre miedo al problema. Váyase a la rodilla y dígale: Señor, está escrito que si yo me humillo a ti, el diablo tiene que irse de mi vida. Ayúdame, Dios. Pero no me digas a mí que tú has visto a Dios obrando en tu vida cuando tú te rindes delante del diablo. O cuando se levanta el enemigo, se levantan los problemas y tú como si nada. Y así no. Humíllate a Dios y Dios te va a saltar. Isaías 40. Versículo 8. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro permanece. Permanece. Cree la palabra. Créela. Mira, nadie llegó a pararse en un púlpito así. Todos pasaron por el banco. La mayoría pasaron por el mundo. Y cuando a medida que fueron creciendo, llegaron a pararse en el púlpito y enseñar la palabra. Pero para pararse en el púlpito hay que vivir la palabra. Gloria a Dios. Porque si tú no vives la palabra, tu mensaje tampoco va a tener vida. Y más te vale que la vida, que la viva. Porque cuando vengan tus hijos, yo no sé lo que tú les vas a enseñar si tú no la vives. Se van a ir detrás del primer brujo que venga. Número capítulo 23. Así que resulta que hoy en día hay un movimiento de que hay que reconstruir la Biblia. Porque la Biblia se perdió. Y dice aquí que Dios no va nunca a desechar su palabra. Número capítulo 23. Dice el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Dice que Él honra a los que le honran. Él no está diciendo Él honra a los profetas, porque hay falsos profetas. Él honra a los pastores, hay falsos pastores. No, Él honra a los que le honran. Y te voy a decir algo. Yo no quisiera, bueno, no sé ni cómo decírtelo, pero eso de que el hermano tiene dones de sanidad, la hermana tiene dones de milagro, mira, mejor es no tener dones ninguno. Y usted dirá, bueno, pero no sería bueno. Bueno, sí, sería bueno tener dones de sanidad, dones de milagro, predicamos mejor el evangelio. Pero es que hay una promesa que supera todos los dones. Hay una promesa que dice, al que cree, todo le es posible. Entonces, al que cree, no le sirven los dones. Es que siempre va a ocurrir el milagro porque cree. Y si es que cree, es porque le busca también. Es posible que tengas dones de sanidad y dones de milagro, pero vas a necesitar un guardaespaldas. Porque te van a querer matar, porque estás viviendo y obrando solamente en el don. O sea, que tú haces milagros porque lo hace el don que Dios te dio. Tú haces sanidad porque lo hace el don que Dios te dio. Tienes el don de fe, pero no porque lo hace Dios. Es porque Dios te dio el don que te dio. Hablas en lengua porque tienes el don. Pero cuando tú tienes el don, ten cuidado, no seas tú y no Dios. Tienes que cuidarte. Tienes que tener guardaespaldas que te protejan. Pero cuando tú andas en al que cree todo es posible y tú estás trabajando para el Señor y tú estás obrando en milagros, ya no es el don, es el Señor el que lo hace. Cuando tú obras en sanidad, ya no es el don, es Dios el que lo hace. Y si es Dios el que lo hace, Él te va a estar cuidando todo el tiempo. Pero tenemos que creer su palabra para que también se crea y se cumpla. Para el que cree todo lo es posible. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay que creer que Jesús es para poder creer en su palabra. Yo le creo al mecánico porque yo sé quién es el mecánico. Si es el otro que me dice arreglar el aire acondicionado antes que viera Dios mío, ¿es mecánico? Pues no le creo al mecánico. Estuve casi un mes esperando por él aquí. Yo sé que es mecánico, sé que es bueno, pero no vino. Entonces yo necesito saber quién es el mecánico. Pues yo necesito saber quién es Jesús entonces. Pero no basta con creer que Jesús es, porque los demonios creen y tiemblan. No basta con creer en la palabra, sino en obedecer la palabra también.
Porque si Sansón hubiera obedecido la palabra, Jeroboam lo hubiera obedecido y Salomón lo hubiera obedecido, el final de su vida no hubiera sido el que fue. Hermano, a veces hay cosas que nos gustan, hermano. Dios sabe, hay una batalla. Y está en Romanos capítulo 9, vas a verlo, en Romanos capítulo 7 creo que también, y 6. La batalla entre la carne y el espíritu. Hay una batalla, Dios lo sabe, pero hay beneficio, hay recompensa. Vale la pena. Porque obedecer la palabra trae paz. Obedecer la palabra es tener la garantía de que Dios tiene sus ojos sobre tu vida. Usted créala y usted obedézcala y usted verá a Dios en su vida. Dice que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Cierto o no? Pero ¿y cómo es la simiente del justo? Yo no sé cómo es. Yo me imagino que sea buena. Porque justo la debe haber enseñado bien. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿y si salió mala cuando creció? ¿Y si ya se volvió mala cabeza cuando tuvo la mayoría de edad? Bueno, hay una promesa, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue. Pues Dios va a hacer algo por causa de justo entonces. Él va a tener que cuidar la simiente. ¿Por qué? Porque justo le fiel a Dios. Ahora, pero el justo siempre va a sembrar la semilla y cuando de ese momento va a dar fruto. No te preocupes. Que Dios sabe lo que hace por nosotros. Solo obedece la palabra como lo dijo el principal. Solo di la palabra y mi criado sanará. Y ahora, después que tú sabes que Él es, después que tú crees su palabra y después que tú obedeces la palabra, hermano, descansa en su palabra. Descansa en su palabra. Mateo capítulo 24. Descansa en su palabra. Descansa en su palabra porque hay cosas que no la vas a poder cambiar. Cuando tus hijos crezcan, está en ellos si buscan o no, pero tú vas a descansar en la palabra de Dios. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Tú cumpliste con Dios con lo que tenías que hacer con tus hijos. Ya tomaron la decisión de hacer, usted descanse en la palabra del Señor. Descanse en ella. Por eso la palabra da paz. Es lo que la gente no entiende. Y tú estás tranquilo así, que voy a hacer yo descanso en su palabra. Se está acabando el mundo y yo descanso en el Señor. Si se lo va a llevar, se va con Él. Y si no se va con Él, pues bueno, Dios sabe lo que va a hacer. O lo deja en una silla de ruedas, o lo trae a la buena o a las malas. Lo que Dios haga está bien. Eso da paz, hermano. Hermano, aunque las cosas no salgan como yo quiera, aunque las cosas salgan todas al revés de lo que yo quiero, tengo paz porque yo sé en quién he creído, hermano. Hay cosas que no dependen de mí. ¿Y por qué Dios la permite? No me importa, no me interesa. Porque no voy a entender a Dios jamás. Pero me da paz saber que Él es Dios. Me da paz saber que Él sí sabe lo que es mejor para mi vida. Me da paz, aunque me llamen loco. Aunque todo me salga mal y se burlen de mí. Me da paz. Me decía, tú estás loco, Dios me va a dar casa. ¿Estás loco? Me va a dar casa. Miguelito me va a dar casa. Me dio casa. Punto. Yo descanso en su palabra y Dios me honró en aquel momento. Mi papá me decía, Miguelito, cállate la boca, no digas, papi, Dios me dijo que me da casa, no me da casa. No digas eso, eso es imposible en Cuba, hermano. Eso es imposible. Pero yo, donde quiera que iba, Dios me dijo que me va a dar casa, hermano. Y Miguelito, cállate la boca. Oye, que me lo dijo. Hermano, me dio casa, se acabó la historia, tuvo que callarse la boca. Mateo 24:35. A menos que la comprara, no iba a tener yo casa más nunca en la vida. Jesucristo dijo, y escuche bien, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, te voy a preguntar, si su palabra no pasará, y lo dijo Jesús, y Él dijo que vamos a ser juzgados por su palabra, ¿cómo es posible que tú me digas hoy que no tenemos la palabra de Dios como Dios mandó? Una cosa es que usted no la quiera tener y se compre cualquier basura de Biblia por ahí. Y otra cosa es que Dios no sea responsabilizado con hacer prevalecer su palabra, con hacer guardar su palabra. Le voy a poner un ejemplo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3. Alguien que me lo lea. Un ejemplo nada más le voy a poner. Filipenses capítulo 3. A ver. Efesios 3, disculpe. Efesios 3. Un solo ejemplo. Dios se prometió, Dios se comprometió en guardar su palabra. Efesios capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea?
Yo voy a dedicarme, voy a comprar unas Biblias. Ahora cuando crezca un poquito la economía, yo voy a comprar unas Biblias y las voy a poner ahí, para que usted las use aquí. Efesios 3. 9, ¿qué dice? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Alguien tiene algo diferente? Pues mi Biblia tiene algo diferente. Y dice, y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios que creó todas las cosas, y dice, por Jesucristo. Por Jesucristo. ¿Contra quién es la batalla? Contra Jesucristo. ¿Contra quién es la guerra? Contra Jesucristo. Porque Jesucristo es la raíz del evangelio, la raíz del perdón, la raíz de la divinidad de Dios y la raíz de la salvación. La guerra contra quién es? Contra Jesucristo. No es Dios, es un Dios. Dicen los testigos de Jehová, dualista. En el principio era Dios, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. No era un Dios, era Dios, dice la Escritura. Por lo tanto, hay que creer la palabra, atesorarla y hay que descansar en ella también. Jesucristo dijo, no pasará su palabra, no va a pasar su palabra. Y eso está en 2 de Timoteo 3, 16. Búsquelo conmigo y léalo, por favor. Según a Timoteo 3:16, ¿qué dice? Aquí que me lo lea. Ustedes van a leer para la próxima los textos bíblicos, ahí para que se entrenen ahí la palabra. 3:16. Sí, léelo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para dirigir, Redarguir. para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué es eso? Dime el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente para toda buena. O sea que si dice que toda escritura es inspirada por Dios, no es una parte, es toda. Entonces yo descanso en su palabra. Y si la Biblia dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, usted tiene fe en Cristo, es hijo de Abraham. Por lo tanto, heredero con Cristo, coheredero con el del Señor, y participa de todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque usted lo cree. Así lo cree y punto. ¿Por qué lo creo? Porque yo lo creo. Porque no en vano hace más de 2000 años ha habido guerra contra su nombre, contra Jesucristo. Porque lo que quieren acabar conmigo, ¿qué sabes? Con mi futuro, con mi esperanza. Y para terminar, pongámonos en pie. Un hombre de prestigio. Estaba Jesús caminando con un montón de gente. La gente lo apretaba, la gente no lo dejaba moverse. Pero llegó un hombre y dice la Biblia, creo que dice así, ¿no? Un principal de la sinagoga, algo así. O era Jairo, creo que era, el que se le murió la hija. Y dice, según dice la historia en la Biblia, dice que Jairo le rogaba que fuese a su casa. Porque su hija estaba enferma. Pero ¿sabe qué pasó? Estaba tan ocupado Jesús que la hija ya no estaba enferma. La hija se le murió a Jairo. Pero había algo que Jairo tenía que buscar, si no recuerdo mal a Jairo. Que Jesús entrara en su casa. Porque la hija estaba en su casa. El muerto estaba en su casa. Y si Jesús no entraba en su casa, no se iba a levantar su hija. Pero ocurre que cuando Jesús terminó, porque Jesús tiene un tiempo para todo, y Jesús llega, parece que la esperanza se fue. Se murió mi hija. La gente se reía. No está muerta. Y se burlaban. Tranquilo, sácame a todos los incrédulos. A ver si hay que sacar a mucha gente de la casa para que Dios ocurra un milagro. Porque hay gente que son tan incrédulas que son más estorbo para la bendición que para la gracia del Señor. Por eso necesitamos entender de que Jesús tiene que entrar en la casa. Yo estoy orando que quiero, si Dios permite, volver otra vez a la casa de oración. Porque tenemos que llegar a Jesús a las casas. Jesús al barrio, Jesús a la comunidad. ¿Sabe qué pasó? Que cuando Jesús entró, la hija resucitó. La hija resucitó. Hay cosas en nuestra vida que no van a resucitar a menos que Jesús entre en nuestro corazón. No solamente al corazón y a la mente y a las ideas, a las áreas donde no nos gusta que nadie toque.
Si Jesús es Señor, tiene que ser Señor de todo. Hay ideas, hay pasiones, hay deseos. Y Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Necesitamos que Jesús entre a la casa. Así que quiero que en esta tarde le pidas a Jesús que entre, no que se quede afuera. No solamente que entre, sino que también resucite eso que está muerto. Eso que te quita el deseo a veces de venir a la iglesia, o quizás te desanima porque ves tanta injusticia en los que viven contigo que tú dices, yo no voy a buscar más al Señor. No dejes que te maten la fe. Alimenta tu fe, porque la salvación es personal, pero también los milagros son personales. Los milagros son parte del beneficio de los que aman a Dios y al reino de los cielos. Yo no sé si la gente lo quiere negar, pero yo soy una gente que yo creo en los milagros. Y usted también tiene que creer. No deje que te mate la fe. Dios sigue haciendo milagros. Jesús sigue viviendo en el corazón de la gente que le dice, entra a mi corazón y resucita lo que ha muerto en mi vida. Resucita aquello que no tiene deseo de buscarte, como le decía David. Bendice alma mía al Señor. No te olvides de su beneficio. No te olvides de dónde saliste. No te olvides porque hoy tienes hijos, porque Él te lo dio. No te olvides, tienes matrimonio, porque Él te lo dio. No te olvides porque tienes trabajo, porque Él te lo dio. No te olvides, tu vida cambió porque Él te lo dio un día. Porque además se lo pediste. Señor, cámbiame la vida. Señor, dame este negocio, dame este trabajo. Dios lo hizo. Señor, cambia a mis hijos. Dios lo hizo. Solamente vuelve, no deja que te maten la fe. Porque para el que cree, todo le es posible. Señor, mira tu pueblo en este lugar. Yo bendigo tu pueblo en el nombre de Jesús. Y vengo rogando, Señor, que hoy sea aumentada la fe de tu pueblo. Que en el nombre de Jesucristo, Dios, los que estamos aquí y hemos atesorado tu palabra, no terminemos, Dios, como lo terminó Salomón, postrado ante otros ídolos. No terminemos como terminó Sansón, Dios mío, atada a sus manos y ciego porque le sacaron sus ojos. No terminemos, Dios mío, como terminó Jeroboam, que por causa de la duda se apartó tu presencia de él, oh Dios. Ayúdanos, Dios mío, a crecer en la fe. A la fe de tu palabra, Señor, a atesorar tu palabra, a abrazar tu palabra, a vivir tu palabra y a creer que Jesucristo es el Dios que dejó los cielos y que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, incluso muriendo en la cruz como un ser humano. Yo te pido que hoy tú alimentes la fe de tu pueblo en el nombre de Jesús. Glorifícate, oh Dios mío, en la vida de cada uno de ellos. Ahora, glorifícate en ellos, Señor. Yo bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo. Toda enfermedad sale de tu pueblo ahora. Toda dolencia sale de tu pueblo ahora. Aún de los que no vinieron, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús, reprendiendo toda enfermedad de sus cuerpos ahora mismo. En el nombre de Jesús, todo problema de la presión, todo problema, Dios mío, de diabetes, toda enfermedad que pueda haber en los cuerpos ahora abandona su vida en el nombre todopoderoso de Jesús. Y por su nombre, el nombre que ha sido predicado, Dios mío, en nuestras vidas, hoy proclamamos sanidad completa sobre cada uno de mis hermanos. Y toda obra de las tinieblas que está, Dios mío, trayendo tristeza y agonía y angustia a tu pueblo, hoy se deshace en el nombre de Jesús. Se deshace en el nombre de Jesús ahora. Yo tengo que suelte las mentes en el nombre de Jesús. Y declaro total liberación, oh Dios mío, para tu pueblo. Toda enfermedad y todo lo que está afligiendo a tu pueblo sale ahora mismo. En el nombre de Jesús. Dile gracias por el milagro, Señor. Y dale un aplauso a Jesús, que la gloria es para él. Aleluya. La gloria